Y sin embargo es muy importante entender también cómo funciona, porque a veces bajo la excusa de que es aburrida la lógica no nos hacemos cargo que es una manera en la que está estructurada el pensamiento, en la que todos estamos arrojados. Y es como invisibilizar nuestras propias imposibilidades. Todos nosotros pensamos lógicamente. Por suerte nos damos cuenta que no todo es lógico. Y eso abre o nos abre la posibilidad de pensar que hay algo más de aquello que pensamos, ¿no? Es una especie de transitividad lógica en realidad. Pero si todos pensamos lógicamente y sabemos al mismo tiempo que hay otras formas de relacionarnos con el sentido que no son lógicas, entonces eso nos hace darnos cuenta que no somos solo seres pensantes, ¿no? Ahora, para toda la filosofía y para toda la cultura occidental, y en esto Aristóteles es clave, lo que define al ser humano y lo diferencia del resto de las criaturas es que piensa. Y ese pensamiento, esto que llamamos pensar, para Aristóteles y para todas sus, no su escuela, pero para toda la tradición que lo va a continuar, esa manera de pensar tiene reglas. Esto es lo loco. O sea, no pensamos de cualquier modo. Acá somos un montón. Seguramente muchos de nosotros pensamos de modo muy distinto. Podríamos clasificarnos. Imagínense si yo tuviera un aparato que pudiera medir qué están entendiendo de lo que yo estoy diciendo. Probablemente 2 de ustedes estén entendiendo lo mismo. 4, 6. Igual, claro, fíjense, para nosotros, muy psicoanalizados, esa comprensión no es un acto puro de comprensión. Seguramente alguno de ustedes me dirá, no, pará, Darío, a ver, yo pienso muy parecido al que tengo al lado, pero hay una diferencia. A mí de chiquito, mi mamá una vez me tiró una botella en la cabeza y a él no. Entonces eso termina conformando una marca en el cuerpo que hace que la forma en que vos decís después, no sé, la palabra lógico, a mí me duela. Cualquiera. Pero tenemos como esa lectura de que hay elementos, a ver si se entiende a lo que voy, hay elementos como que impurifican el razonamiento puro. El problema que tiene el ser humano es que viene en un cuerpo y en una historia. Si pudiéramos soslayar nuestra historia y si pudiéramos soslayar nuestro cuerpo y fuéramos sistemas, almas, dirían los antiguos, que piensan sin ningún tipo de condicionamiento, pensaríamos todos de modo correcto, y agrego, y todos iguales. Si el cerebro pudiera funcionar, claro, Aristóteles no va a hablar de cerebro, ¿no? Pero si el cerebro pudiera funcionar sin todo este tipo de condicionamientos, el género, el sexo, el deseo, el hambre, todas esas pavadas que vienen a distorsionar nuestra pureza intelectual, sin todo eso, todos pensaríamos correctamente y de buen modo y de modo similar. Por eso, la mayoría de estos pensadores, con Aristóteles a la cabeza, buscan diferenciar esos elementos distorsivos de lo que es el funcionamiento orgánico de nuestro pensamiento. ¿Quién lo logra? La lógica. Y esto es lo loco, que no está tan desacertado, o por lo menos nos cuesta pensar que no es así, porque todos estamos sujetos a reglas lógicas cuando pensamos. Estamos en ese punto en el cual sabemos que pensamos lógicamente, pero ya hemos hecho el insight
de darnos cuenta que la lógica no es todo. Entonces queremos diferenciarnos de una lógica que sin embargo nos estructura. Esa es una búsqueda muy de época. Entonces nos hacemos los budistas, como para salirnos de la lógica. Y nada, o sea, salís un poco, obvio, pero lejos estás de poder, es como sacarse de encima lo que nos condiciona, ¿no? Y lo que me parece fundamental en el pensamiento aristotélico, que él inaugura, lo dice incluso, aunque no con esta intención, inaugura toda esa lectura en la cual esa manera de pensar de la que no nos podemos sacar está presente en el lenguaje. Para Aristóteles el lenguaje ya es todo, ya es todo. Por eso tanto énfasis en libros donde analiza el lenguaje y analiza la relación entre el lenguaje, la lógica y la realidad. Ejemplo. No me acuerdo si hablamos ya creo que no, de esta cuestión lógica. Todos habrán visto, saben que la historia de la lógica es una historia bastante, digamos, que fue como cambiando a lo largo de los siglos. La lógica aristotélica, la más conocida, ¿sí?, basada en un concepto odiado por muchos, que es el concepto de silogismo. ¿Estudiaron los silogismos en el colegio? Bueno, más o menos. Pero ya, o sea, que en un colegio se dé silogística hoy ya es una locura, ¿no? Digamos, porque es como un tipo de lógica que está bastante en crisis. Ahora, digo para que se entienda más allá del concepto en sí del silogismo, lo que es una manera de pensar lógica de la que cuesta realmente diferenciarse. Hay un montón de silogismos, 250 y pico, creo, 256, si no me equivoco. Algunos válidos, otros inválidos. ¿Qué es un silogismo? Básicamente es una figura lógica en la que hay dos premisas y una conclusión. Es un razonamiento con dos premisas y una conclusión. Premisa 1, premisa 2, conclusión 3. El más conocido de todos, que los latinos tenían nombres para los latinos, les pusieron nombres para acordárselos. Se llamaba el Bárbara. Dice, otro día les cuento por qué se llamaba Bárbara, pero dice más o menos así, que si A es B y B es C, ¿qué concluimos? ¿Alguien piensa que tiene otra conclusión este razonamiento? C es D. ¿Quién fue el anómalo? ¿Vos? ¿Quién dijo? C es D. Bueno, ¿nos explicas? ¿Pero de dónde sale D? Llegó Timo. Deus ex machina. Divino. Digamos, no importa. ¿Cómo te llamas el que dijo C es D? Nicolás dijo C es D. ¿Qué nos suena? Que no. ¿Pero por qué nos suena que no? Porque la fuerza de la lógica está, primero y principal, en algo muy concreto. Esta conclusión ya está implícita acá. O sea, no hay nada, no estamos diciendo nada nuevo. Estamos desplegando algo que ya está acá. Ese es el gran problema de la lógica aristotélica, que no introduce novedad. Uno dice, bueno, en esa época el concepto mismo de novedad no tenía lugar. Justamente la revolución moderna es romper con todo este paradigma de una totalidad donde no hay opción a lo nuevo. Vamos a ver, con Descartes se rompe eso, es el primer pensador de la novedad. La modernidad es la época de búsqueda de lo nuevo. Ahora, el mundo griego es un mundo donde lo que se busca es todo lo contrario, es desplegar y mostrar, analizar
desarrollar una totalidad que ya está implícita. Ahora se ve mejor. Esto es un sistema total, cerrado. La lógica despliega en su conclusión lo que ya está implícito en sus premisas. Y que para nosotros es inobjetable. Esto es lógico. Si A es B y B es C, A es C. Es matemático lógico. Es formalmente, la realidad está formalmente estructurada de este modo. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? ¿Alguien